Buenos días. El día de hoy estamos aquí en Trópico News para retomar en una noticia que les presentamos. Un paciente de 18 años procedente de San Vicente de Chucurí, Santander, agricultor, consultó al hospital local describiendo que tenía una lesión nodular de 3 meses de evolución en la cara anterior del antebrazo izquierdo. Esta aumentó progresivamente de tamaño, asociado a eritema y adenopatías perilesionales no dolorosas. Posteriormente, la lesión se ulceró y aumentó de tamaño, generando un área de induración perilesional. A este paciente se le diagnosticó leishmaniasis cutánea diseminada. ¿Pero qué es esto? Hicimos una encuesta en Instagram y tenemos acá sus preguntas más grandes sobre la leishmaniasis. En adelante les compartiremos una excelente presentación por el doctor Juan Felipe González, experto en leishmaniasis. Bienvenido, Juan Felipe. Gracias por la invitación, Alexandra. Y hola, televidentes. Entonces, efectivamente, la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria muy grave en la actualidad y asociada a el clima tropical. ¿Pero qué es la leishmaniasis y cómo se da? Esta es una enfermedad transmitida por un protozoario se propaga por la picadura de un mosquito, conocido como la luxemia en las Américas o el flebótomos en el Viejo Mundo. Esta produce lesiones ulcerativas y se disemina a varias regiones del cuerpo. Hay diferentes tipos de presentación, pero generalmente generan daño crónico, fibrosis y cicatrización. Generan una reacción inflamatoria en el tejido conectivo con infiltrado mononuclear y granulomas. Se han encontrado más de 30 especies en el mundo, 10 en el Viejo Mundo y 20 en la región de las Américas. En Colombia tenemos múltiples vectores. Entre los más destacados encontramos la Luxomia longipalpis, la Luxomia evansi y la Luxomia longiflocosa. Y para el año 2004 se reportaron en Colombia 14.938 casos. En las zonas endémicas, por ejemplo, tenemos unos grupos a riesgo. Estos son los militares, los grupos al margen de la ley y los productores de la hoja de coca, conocidos como raspachines. Más adelante dondaremos por qué estos son determinantes sociales para adquirir la infección por leishmaniasis. Con respecto al ciclo de vida de la leishmaniasis, como sabemos, la leucemia se alimenta de los humanos. Cuando esta leucemia se alimenta del humano, hace que entre la leishmaniasis en el cuerpo, entra en forma de promastigotes, que es la forma infectiva, que es una forma flagelada de la leishmaniasis. Esta leishmania va a invadir específicamente los macrófagos. Cuando este ingresa al macrófago, va a tener una transformación de su estado de vida y va a convertirse en amastigotes, es decir, que pierden su flagelo. Van a seguir propagándose en el macrófago hasta lisarlo y seguir propagándose en el cuerpo y diseminándose de la forma de flagelo, que es el promastigote. ¿Y cómo se completa el ciclo de vida? Bueno, cuando una leucemia vuelve y pica a un humano infectado, va a adquirir otra vez los promastigotes de la leishmaniasis. Estos se van a dosar en su intestino, se van a replicar por fisión binaria en forma de promastigotes y van a ir hacia las probóscides de la leucemia para seguir y continuar el ciclo de infección. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos múltiples presentaciones de leishmaniasis. Tenemos la cutánea, la visceral, la mucocutánea, la cutánea difusa. En la cutánea podemos encontrar úlceras con bordes levantados y puede haber una costa central. Esto se conoce como úlcera en sacabocado. Es una úlcera generalmente limpia, que no duele, y esto puede servir para diferenciarla de unas úlceras ocasionadas por otras enfermedades infecciosas como bacterias, en donde sabemos que característicamente presentan una secreción purulenta. La visceral es genera fiebre y linfadenopatía. Generalmente es una presentación más sistémica de la enfermedad. El paciente puede estar caquéxico, generalmente en niños. El paciente presenta hepatoesplenomegalia, anemia, entre otras características. La mucocutánea se genera en mucosas que tienen una posible extensión a la piel contigua y genera comúnmente lo que se conoce la nariz en tapir, que es la perforación del tabique nasal. Por último, la cutánea difusa es una diseminación de lesión cutánea sin úlcera. Muchas gracias, Juan Felipe. Ahora les vamos a hablar de los determinantes sociales. Varios de ustedes nos preguntaron, ¿pero qué factores de riesgo? ¿Cómo sé si estoy a riesgo de tener una leishmaniasis? Pues los determinantes sociales son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, y estas son las que nos ayudan a explicar más o menos por qué hay más vulnerabilidad de cierto grupo de personas. Es decir, esas inequidades sanitarias y esas diferencias que pueden ser evitables y que se observan en diferentes contextos. En cuanto a la leishmaniasis, es de importancia reconocer las individuales y las colectivas. Primero que todo, podemos hablar del género. La leishmaniasis se presenta más en hombres. Esto se debe a que ellos realizan actividades, pues ya como mencionó Juan Felipe, de ser militares,
de grupos al margen de la ley, de cultivos y demás. Entonces, por esto, este es un determinante importante. Además de esto, la posición socioeconómica, pues las personas en estados más vulnerables dan alteraciones como aspectos como el tipo de vivienda, el estado nutricional, los recursos de prevención y demás que pueden aumentar el riesgo de la infección. Nos acaban de una pregunta que dice, ¿pero la ocupación es lo mismo que el género? Pues no, porque la ocupación pues no necesariamente solo de los hombres, sino también de los trabajos rurales. Digamos, las mujeres también tienen un riesgo si participan en actividades como el cultivo, la agricultura y demás. O sea, no es solo en los hombres que se presenta. En cuanto a la educación, la falta de conocimiento del vector, la falta de conocimiento de cómo se transmite la enfermedad y pues de que no haya una buena prevención de la misma puede hacer que las personas tengan conductas de riesgo que predispongan a infección. Con respecto a los determinantes colectivos, la etnia, vivienda, acceso a servicios de salud y migración son algunos de los que encontramos. Entonces, la etnia, hay creencias muy estrechas a las etnias específicas, digamos la noción de la naturaleza y pues esto es un tema bastante amplio que de pronto la próxima semana, si tenemos la oportunidad de contactar a la antropóloga de la Universidad de los Andes, podremos darles una charla al respecto, pero la etnia es un elemento muy importante por las condiciones de hacinamiento o llamas de creencias y demás que también pues alteran las conductas de las personas. Con respecto a la vivienda con techos de palma, con techos de paja, las paredes en roca, los suelos y demás, esto puede generar más posibilidad de infección y de convivencia con animales que pueden ser reservorios que pueden estar infectados y demás. Además, el acceso a los servicios de salud, sea por lejanía a un centro de salud o que los centros de atención primaria no estén disponibles o que no tengan los recursos necesarios para acceder a los mismos, hacen que las personas puedan evolucionar a fases más tardías de la enfermedad, lo que después les genera muchísimas complicaciones y también pues que al final les genera muchísimo más, una dolencia muchísimo más grande de la enfermedad por esa falta de acceso. Finalmente, la migración, aspectos como la migración forzada, sobre todo en un país como Colombia, pues también se relacionan con los otros determinantes en cuanto a términos de hacinamiento, malas condiciones de vivienda o asentamiento en áreas endémicas y que no estén lo suficientemente respaldadas o que sean suficientemente aptas para las personas, pueden también aumentar el riesgo a la infección de las personas. Y finalmente, la pregunta que más nos hicieron fue ¿cómo se previene esta enfermedad? Pues la prevención de esta enfermedad consta de varios componentes, como es el control vectorial, la identificación de los reservorios y el control de los mismos, el tratamiento de los pacientes infectados que sea oportuno, la identificación del tipo de leishmania que está circulante, además, pues, como ya lo dije, la detección oportuna de los casos y el tratamiento de los mismos, medidas ya más estructurales como el uso de insecticidas de acción residual usados de forma periódica en la vivienda, en los sitios de trabajo, digamos, si es en un lugar abierto. En los jardines se han reportado bastantes casos en lugares más urbanos, por lo que es importante pues estar pendiente del cuidado de la vivienda. Eliminar criaderos como basureros, paredes de piedra, albergues de animales, lugares de descomposición de vegetal y demás. También el control de los reservorios, como ya lo dijimos, y usar ropa protectora y repelente, sobre todo en las tardes, porque los moscos que pican y que transmiten la leishmaniasis, como pues ya lo dijo Juan Felipe, la luxomia, estos pican de 6 a 9 de la noche o hasta 10 de la noche. Entonces esta es la hora más peligrosa y en la que es más importante que uno use la ropa protectora como camisas de manga larga y demás y los repelentes. También colocar mallas en las puertas y ventanas de los hogares para que estos vectores pues no entren y también se pueden impregnar con insecticida y también hacer un esfuerzo comunitario para educar y conocer sobre las conductas de riesgo y prevención de la infección. Finalmente, también se puede realizar la mejora de las condiciones de vivienda y del entorno, estando pues cuidando la convivencia con animales salvajes, silvestres y pues tomando las medidas en cuenta que ya les mencionamos. Esperamos que hayan disfrutado esta emisión de Tropical News. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.